Buenas noches, muchas gracias por asistir a este coloquio sobre cine independiente con Fernando Alonso y Frías y Jesús Serna, directores, y falta Y Lucas, Lucas, que es el otro codirector de la película Lo que queda. Fernando Alonso presentó ayer Atrevimiento y hoy vamos un poco pues a charlar sobre las películas y sobre otras cuestiones también que vayan surgiendo, temas relacionados y sobre todo un poco con el título que da lugar a esta mesa redonda, que es un poco esbozar o tratar o delimitar o de alguna manera tantear esas dos palabras que aparentemente todos sabemos lo que significa, pero nadie sabe lo que es el cine independiente y un poco, pues, mi primera cuestión sería, pues, acerca de este tema, del cine independiente, de qué es o cómo lo concebís vosotros y si os sentís cómodos en ese marco del cine independiente. Bueno, pues la verdad es que el tema de las etiquetas es complicado. Eh, a mí no me gusta mucho la etiqueta de cine independiente, pero me gusta más que otras etiquetas que se suelen poner, como cine low cost, o cine de guerrilla, o cine de bajo presupuesto. Entonces, puestos a poner etiquetas, pues cine independiente mejor. Lo que pasa es que dentro de cine independiente, que ahora pues ahondaremos en el tema, es complicado porque es un saco donde caben muchas cosas, ¿no? En realidad, cine independiente se puede ser con muy poquito dinero o con una cantidad de dinero ya más respetable, pero también tienes independencia, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ir necesariamente asociado lo que es independiente con bajo presupuesto. Incluso a veces hasta millonarios, ¿no? Entonces, pero bueno, yo un poco lo veo así. ¿Tú, Jesús? para mí, cine independiente, sí, bueno, es una etiqueta. Yo prefiero simplemente hablar de cine, ¿no? Y por otro lado, yo creo que el cine al final es, por muy independiente que sea, es súper dependiente. Porque creo que es un arte que depende mucho del dinero. Es un arte caro, ¿no? Hacer cine cuesta pasta. Entonces, si eres independiente, vale, como por ejemplo nosotros tenemos la libertad de hacer todo lo que queramos o más bien todo lo que podamos hacer con el dinero que tengamos para hacerlo. Pero sí que es verdad que no tenemos esas presiones, ¿no? De que alguien te dicte el camino a seguir. Y luego sí que es cierto, ¿no? Todo lo que dice Fernando, ¿no? Que hay un cine independiente que es un cine muy... Pues eso, es una etiqueta, ¿no? Una etiqueta que vende y que al final pues se hace, ¿no? Pues todo el cine indie actual estadounidense o la gran mayoría de cine indie, ¿no? Pues es vamos, con el dinero que se hace cualquier peli de cine indie, nosotros ahora mismo podríamos hacer... ¿Cuántas, Fernando? Toda la vida. Decenas. Claro. De alguna manera, puestos a ver un poco el panorama español, se puede decir que casi toda la producción española es cine independiente, a excepción pues eso de las películas estas de A3 Media o Mediaset, que están ultra promocionadas en publicidad. El resto, pues es un poco sacar con mucho voluntarismo y muchas ganas sus películas, pero ya en un ámbito incluso fuera eh, de esa industria incipiente o de esas estructuras más o menos, ya digo, aunque no estén con una televisión detrás, pero sí que tienen un cierto empaque industrial. El cine que podemos hacer, pues eso, aquí en la comarca o en un ámbito más mm, como la provincia de Alicante, etcétera. Es decir, son propuestas casi vitales, es decir, nos dejamos muchas veces eso, la vida en ello, muchas ganas, mucho entusiasmo, es decir, hay pocos recursos, pero como tú has dicho, Fernando, también hay como mucha libertad, o sea, esa paradoja, ¿no? Es decir, eh, no es una glorificación de ese low cost, que al fin y al cabo es precariedad, pero es la única manera que hay como de trabajar o de sacar los proyectos adelante.
Nos queda ese consuelo, ¿no? Yo a veces pienso, pobrecitos estos directores de Hollywood que manejan presupuestos de 200 millones de dólares. ¿Total para qué? Para luego no poder hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y a veces son incluso despedidos cuando ya han rodado casi la totalidad de la película porque hay 3 o 4 escenas que no les gustan a los productores, que son los que ponen la pasta, y tienen que volver a grabarlas y ponen a otro director al frente y cosas así, ¿no? Bueno, se da esa paradoja. Lo que tú decías dentro de lo que es el cine español, es verdad que es un mal que ya se viene diciendo desde hace unos años, que se han perdido lo que es el cine de clase media, digamos. O están las 3, 4, 5, 6, bueno, 6, no se llega a tantas, las, digamos, superproducciones a nivel nacional, lógicamente, respaldadas por estos grupos de televisión que todos conocemos, que ahí sí que hay dinero y que ahí sí que hay promoción y sí que hay luego taquillaje porque, bueno, recuperan porque están promocionando, ¿no? Y luego ya nos vamos a las pequeñitas, ¿no? Todos son, o sea, hay un 5, un 10% que son estas y luego el 90% restante que son pequeñitas. Pero claro, dentro de las pequeñitas, que ahí estaríamos nosotros, por ejemplo, nosotros estamos no en las pequeñitas, sino en las diminutas, en las microscópicas, ¿no? Porque claro, estas son las pequeñas, las de bajo presupuesto, las independientes, dicen, y nos meten a todos en el mismo saco. Pero ahí estoy yo en ese saco junto con otra que ha costado casi 1 millón de euros. Entonces, claro, me están comparando, me están poniendo la misma etiqueta que a uno que tiene 1 millón de euros, que es multiplicar por 10, 20, 30 o 40 el presupuesto mío. Entonces, por eso os decía antes lo de relativo, lo del tema de independiente y tal, porque es verdad que en España pues se ha perdido esas categorías. Antes había pues una primera división, segunda división, tercera división, cuarta división, un poco en proporción al presupuesto de esa peli. Pero ahora no, hay unas poquitas que tienen un presupuesto considerable y una promoción más considerable aún, y luego todas las demás, ¿no? Que parece que están todas en el mismo saco cuando no es así de verdad. Y eso tiene sus cosas buenas también porque están llegando a los Goya y al gran público de alguna manera películas que hace unos años sería impensable, o directores que de alguna manera sería impensable, el caso de Carlos Bermúdez, por ejemplo, que tuvieran, o Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Que sus primeras películas eran películas pues, casi como las nuestras, y eso sí que es verdad, hechas con 4 duros y de la misma manera, y su segunda, su tercera película resulta que han ganado San Sebastián, 7 nominaciones a los Goya, éxito en taquilla. O sea, eso sí que son espejos donde mirarse, ¿no? Y eso es posible no solo por su talento, que también es verdad, son buenos, son buenas películas, son buenos directores, sino porque la industria del cine de alguna manera español ha perdido ese grado medio, y aquí en cuanto despuntas un poquito pues puedes pegar el salto enseguida porque estamos huérfanos y faltos de eso, ¿no? Entonces seríamos cine indie total, ¿no? Total indie cinema. Total. Esa es nuestra etiqueta. Exacto. Por ejemplo, en el caso de Lo que queda y Atrevimiento, es decir, ¿cuál ha sido ese proceso de elaboración? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a sacar adelante vuestros proyectos? Es decir, ¿cuáles han sido de alguna manera las dificultades en el modo de producción de vuestras obras? ¿O ha sido coser y cantar? Vale. Yo creo que, como decía que el profesor, ¿no? La madre del cordero sobre todo es el rodaje, ¿no? Porque lo hemos hablado otras veces, ¿no? Pero sobre todo, pues cuando no hay dinero, lo único que tienes es tiempo. Entonces, nuestro proceso de preproducción, o sea, a la hora de escribir el guión, a la hora de preparar toda la peli, incluso de hacer casting, pues se alargó en el tiempo. O sea, estuvimos igual 2 años retocando guión por aquí y por allá, y luego estuvimos 1 año largo de preproducción en la que pues trabajábamos Lucas y yo, y eso, pues, haciendo casting, localizando. Nos pasamos pues todo el verano del 2016 buscando localizaciones en la provincia. Llegamos a Albacete, llegamos a Murcia, llegamos casi a Valencia, ¿no? Pero claro, el rodaje sí que es un tiempo que está muy, muy, muy limitado. Nosotros lo alargamos porque estuvimos casi 6 semanas rodando. Fernando creo que estuvo un poquito menos de tiempo. y luego en la postproducción, pues de nuevo, la cosa se alargó pues más de 1 año. Igual queríamos terminar en 3, 4 meses, pero pues todo cuesta un poquito más. Entonces, bueno, pues vamos con pausa, vamos a ir haciéndole. Cuando esté listo, pues está
está listo. Entonces es eso, aprovechar los recursos al máximo y sobre todo pues intentar jugar con el tiempo o estirar la peli todo lo posible. O sea, un director normal, ¿no? Dentro de la industria, que esté en la industria, igual cada 2 años, 3, pues tiene su peli. Seguramente nosotros, pues, si conseguimos hacer una segunda peli dentro de 4 añitos, pues igual, ¿no? Podríamos casi bendecirnos. No, pero en los tiempos no difiere mucho. Es verdad que, por ejemplo, Woody Allen hace una al año, ¿no? Que también tiene el hombre sus problemas. Es verdad que está en la industria a lo mejor cada año, cada 2 años, o películas de estas que hemos comentado antes, sí que están más, los tiempos los tienen más pautados, ¿no? Porque además tienen unos presupuestos anuales, etcétera, y el proyecto tiene que salir sí o sí, ¿no? Lo tienen perfectamente programado. Pero luego sí que hay muchas películas que todo esto que acabas de decir tú y que también me ha pasado a mí, 1 año, 2, 3, incluso 4 años, lo puede firmar también cualquier director o cualquier productora, pero por motivos diferentes a los nuestros. Nosotros necesitamos ese tiempo porque nos lo tenemos que hacer todos nosotros. Te he dicho, hemos estado 1 año localizando, porque estuviste tú con Lucas localizando, pero otra productora se tira 1 año localizando también, pero son 200 personas localizando. Pero como tiene que encontrar justo el lado exacto, se han tenido que ir a la China y han tenido que volver, les ha llevado también ese tiempo. O sea, de otra manera... Pero también les lleva el tiempo. Hemos tenido que construir un decorado 8 meses para construir el decorado, que tal, que no sé cuánto. Pues fíjate la de millones Pero que hay ahí normalmente esas personas metidos. cobrarán, ¿no? Cuando... Hombre, claro. Por eso te digo que es diferente. Nosotros no. Claro, porque hay un presupuesto ahí metido, gente trabajando, mucha, cobrando, dinero, presupuesto. Pero en cuanto a tiempos, no hay casos que más, hay casos que menos, ¿no? Pero no es eso lo peor, lo que es el tiempo, sino la forma en la que invertimos ese tiempo y por qué a unos nos lleva un tiempo y a otros les lleva otro tiempo. Pero en cuanto a tiempo, el estar 1, 2, 3 o 4 años enfrascado en un proyecto que al final acaba viendo la luz, tampoco tiene que asombrar mucho. Decir, a veces más, a veces menos, pero en tiempos estamos ahí. El problema es luego cuando empiezas a contar realmente qué es lo que has hecho y cómo lo has hecho, ¿no? Ahí todo Bueno, un fuerte aplauso para Lucas, que acaba de llegar. Ahí tienes tu micro. Perdón, Fernando. Nada, ha llegado Lucas. Aprovecho para presentar. Ha llegado Lucas Partners, codirector de Lo que queda, junto a Jesús Serna. Estábamos un poco tanteando, buenas tardes, un poco tanteando el tema de la mesa redonda sobre el cine independiente y sus vicisitudes, ¿vale? Y un poco pues eso, si también tienes alguna cuestión referente a este tema, sobre todo eso, centrado también en la producción y realización de Lo que queda, un poco como os habéis... Es súper importante un matiz, ¿no? Que Lucas y yo coescribimos, codirigimos, pero Lucas produce. ¿Vale? Entonces con más motivo todavía. Por eso, con más motivo. Yo creo que, dado que se trata de un proyecto bipersonal, sobre todo, nosotros nunca lo enfocamos con la perspectiva de sacar pasta, porque es evidente que de esto no se saca pasta. Pero como tantas cosas en la vida, a veces sí que hay ganas o la necesidad de realizarlas y para que uno no ande siempre con la espinilla en el pie, lo que duele a la larga, pues mejor quitarla y si uno puede pues realizar los proyectos que tengan, sin el tamaño que sean, pero sí que en el caso de Lo que queda se trataba de esto, una película absolutamente independiente desde el principio. No pensábamos y no lo hicimos pedir fondos o desde el crowdfunding a las subvenciones, digamos que nos saltamos todas estas instancias y nos lanzamos a ello una vez que el dinero necesario estaba en la caja y hicimos la película. No hay muchas formas de hacer cine, pero esta quizás no sea la más acertada o la que más genere bienestar, pero es una de ellas y se puede hacer, ¿no, Jesús? Sí, se ha hecho. Se ha hecho. Yo creo que más que buscar una alternativa y tal,
es un poco lo que hay, es decir, es una cuestión ya de posibilismo, es decir, es la única opción que hay sobre la mesa, ¿vale? Y ahí entra también un poco pues esa voluntad y ese amor al cine, ¿no? Es decir, ese amateurismo en el sentido de amateur como amador del cine, ¿eh? Y es un poco lo que lleva pues eso, a dedicar tu tiempo libre, a dedicar tu dinero, a dedicar tus energías en algo que te va a realizar, pues eso, de una manera personal o como queramos llamarlo, a compartir tiempo con unos técnicos, con unos actores, con gente con la que estás a gusto, y al final haces algo que te gusta, ¿vale? Es una heroicidad, incluso eso, el terminar un proyecto, y una vez terminado, ¿qué? Es decir, ¿cuál es el camino que tenéis? Es decir, con lo que quede con atrevimiento, ¿vale? Una vez habéis terminado ya las películas, ¿qué estrategias de exhibición o en el mejor de los casos de recuperación de la inversión económica o tal, pero sobre todo eso de visibilización de vuestras películas tenéis? Pues el problema, por lo menos lo que me estoy dando cuenta, o por mi experiencia, la percepción que estoy teniendo en todo esto respecto a lo que tú dices, es que lo que llaman industria en España, porque llamar industria lo que hay en España es un poquito, pero aquí se insiste mucho, la industria, venga, va, pues industria, lo que tú digas. Pero tienes que para estar dentro de la industria, está muy bien visto el hecho de seguir ciertas reglas o ciertos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Subvenciones públicas. En el caso de Jesús y Lucas y en mi caso, no hemos recibido ninguna subvención pública de ningún tipo. Yo he hecho también el loco igual que ellos y me la he autofinanciado y no he pedido dinero a nadie, ni siquiera de crowdfunding. Eso en otros países, como Estados Unidos o en otros países de Europa, sería un mérito, un valor añadido, que tampoco tiene por qué serlo. Al final la película es buena o mala en función de quién la haya pagado, ¿no? Tienes que valorar pues, sus virtudes cinematográficas, si las tiene o no las tiene. Pero bueno, siempre es una palmadita en la espalda. ¡Ay, qué bien, has hecho tú solo, esto estupendo! No, pues aquí parece que en lugar de que te prime, te penaliza. Te penaliza. ¿Cómo que no has recibido una subvención? ¿Cómo que no tienes una preventa de una televisión autonómica pública? ¿Cómo que Radio Televisión Española no te ha comprado los derechos de antena? ¿Cómo que parece que pues tú no formas parte de la industria, tú no estás dentro, tu película debe ser pues una caca? No, pues, mírala, la ves y luego lo decides. No me hace falta, no voy a perder el tiempo viéndola. Eso me lo ha dicho gente, industria, productoras, que han visto el tráiler, que es 1.5 minutos de la película, y les ha gustado el tráiler. Me ha gustado el tráiler, me gustaría ver la película. Ah, bueno, pues no, pero en mi catálogo no tiene cabida. ¿Cómo que no? Pero no me estás diciendo que no. Es que claro, ¿tienes una televisión detrás? No. ¿Tienes una? No. Ah, pues entonces no formas parte de mi club privado, ¿no? Para entrar en mi club de golf tienes que tener el carnet y el no sé qué, no sé cuántos. Chico, bueno, habrá quien lo tenga, si no digo que esté mal, pero bueno, la calidad de la película debe primar. Tú la ves y si no te gusta, pues oye, vale, perfecto. No, es mala, pues ya está, no te gusta, no pasa nada. En eso estoy de acuerdo, pero que me eches para atrás simplemente por no llevar los pantalones adecuados o por no haber firmado aquí o por no haber recogido, no lo entiendo. Y es un poco lo que yo estoy viendo ahora, y creo que en otros países sí que tiene salida el cine independiente en ese sentido. La gente, el que quiere se lía la manta a la cabeza y lo hace, ¿no? Y luego tiene tiene salidas en festivales, en un montón de sitios, tiene público, tiene recorrido, prima, etcétera. Y aquí eso yo de momento no lo estoy viendo. Me estoy encontrando con el caso contrario, lo cual no deja de ser sorprendente. O sea, somos los marginados del cine español. No, sí, es cierto. Nosotros todavía no hemos intentado vender la peli, por ejemplo. No hemos hablado con nadie. Pero sí que hemos seguido, digamos, el camino de los festivales. Festivales hay de muchos tipos, ¿no? Hay festivales más pequeñitos, más grandes. Hay muchos festivales, ¿no? Y sí que cuando terminamos la peli, Lucas y yo, hablando, ¿no? Y hicimos una apuesta, ¿no? ¿Dónde nos cogerán primero? ¿En un festival español o en un festival internacional? Y los dos apostamos que primero nos cogerían por un festival internacional. Y acertamos. Lo que no esperábamos es que tras un año dando vueltas por el mundo, ¿no? Hemos llegado a 11 festivales ya internacionales.
todavía no hayamos sido seleccionados en ningún festival español. 11-0. Sí, sí, sí. España-Malta, casi. Malta metió 1, por favor. Sí, de algún modo, no sé, bueno, un poco también como lo que has comentado, Fernando, del tema de televisiones o subvenciones, etcétera. Es decir, hay unas instancias legitimadoras de lo que dicen que es cine y que no es cine. Es decir, y si no pasas por esas instancias o no te reconocen como un elemento suyo, automáticamente estás fuera. Es decir, no existe, desapareces. Es decir, es una posición eso marginal, ¿no? De que te expulsan a los márgenes, ¿vale? Y de algún modo te tienes que, pues eso, lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Lucas y Jesús, de buscarnos la vida por otra parte, es decir, vale, pues vamos a presentar la película a festivales internacionales y oye, mira, habéis tenido ahí una recompensa. Pero luego también, es decir, un poco la experiencia que tengo yo muchas veces de los festivales es que son elementos que queman muy rápido la película, es decir, porque tu película la puedes presentar a un festival siempre y cuando hayan transcurrido 1 o como mucho 2 años desde que se produjo la película. Es decir, después ya no la puedes presentar y ya como que la película ya se queda en el cajón, en silencio y oscuridad. Es decir, porque tampoco hay un circuito adecuado también para la visibilización y exhibición de este tipo de propuestas. Es decir, los que hay son demasiado invasivos, como puede ser la televisión, la cartelera comercial. Es decir, ¿dónde está el espacio para este tipo de propuestas? ¿O dónde podría estar? Lo que nosotros pensamos hacer ahora, dado que el tour por los festivales llega bastante pronto a su fin, sí que es intentarlo, dado que la cartelera comercial sí que para nuestra película es muy grande, sí que es una inversión importante y ya la hucha se ha quemado. Y la televisión tampoco nos parece que vaya a pasar fácilmente, pero si el circuito de salas más secundarias son pequeñas filmotecas como la de Murcia aquí cerca, o salas que de vez en cuando sí que proyectan películas realmente pequeñas como en Madrid, el Círculo de Bellas Artes los miércoles, tal, intentar por este circuito paralelo que sí que es constante y está, como todo en España, desigualmente distribuido, porque sí que hay algunas provincias que sí que tienen y otras que no hay nada. Ver si por ahí sí que la podemos meter una vez visto, digamos que el respaldo que ha tenido de momento en los festivales. Ver si a partir de ahí, si no conseguimos ubicar en España en los festivales, sí, con el apoyo de los festivales extranjeros y hablando y digamos que arbitrando con esas salas paralelas, a ver si allí sí que se podría conseguir que la película tuviera una cierta visibilidad dentro del país en el cual se produjo, que sería lo deseable. Lo intentaremos. Es lo siguiente. Tenemos allí una lista de salas y es mandar email. No conocemos a nadie y se intenta. Así se toca la puerta y con suerte se abre, o si no, el hacha. Bueno, ahí, siguiendo con el tema de los festivales en España, yo me he percatado de que hay algunos, no todos lógicamente, pero hay algunos o muchos, porque hay muchos festivales y muchos de ellos pues medianos o pequeños. Esos medianos o pequeños tienden de alguna manera a imitar a los grandes, lo que pasa que de mala manera, claro, en todos los aspectos. Y lo que pasa muchas veces en los festivales españoles es que se tiende a utilizar el festival como una herramienta de marketing más de promoción de la película. Es decir, yo soy el director no sé quién, ¿vale? Voy a alguien conocido, voy a hacer la película tal, ¿y dónde la presento para empezar a promocionarla 2 o 3 meses antes o un mes antes de su estreno? Pues en el festival de no sé quintos, ¿vale? Ahí voy, aunque sea fuera de concurso, tal. Y así los festivales son como escaparates de cosas que se van a vender o se van a estrenar un mes después, 2 meses después, para que el negociete se vaya haciendo. Y entonces eso desvirtúa de alguna manera la función de lo que es el festival. Un festival tiene que descubrir películas nuevas, talentos nuevos. Bueno, festivales de muchos tipos. El que es de género tal, pues de género tal. El que es de cine más pequeño, pues de cine más pequeño, lógicamente. Pero en principio un festival está para eso. Está para dar cabida de manera inédita y en primicia
lo que no tiene cabida luego en una cartelera comercial, porque yo irme al festival de no sé dónde para ver lo que luego un mes después voy a ver en todas las salas de medio mundo, la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, que pues eso, para eso no me desplazo hasta Málaga o hasta donde sea al festival para verla en primicia. Entiendo que se puede hacer alguna premiera así grande, en plan chulo, que vienen actores conocidos para que tenga más tirón, eso puede ser, ¿vale? Pero que todo un festival bascule o pivote en torno a este tipo de estrategia, pues al final lo que hace es desvirtuar lo que es el festival o lo que es en esencia o lo que debería ser un festival de cine. Y eso en los festivales de cine de España, yo en mi opinión, claro, creo que pasa mucho y entonces pues mal vamos. Bueno, ya yendo a otros temas, ¿vale? Al margen estamos un poco analizando el cine desde ese punto de vista periférico y tal. Podemos ir ya entrando a lo que son vuestras películas, ¿vale? Y entonces, bueno, una cosa sí que antes de dejar el tema anterior, es decir, por ejemplo, el hecho de que se hayan pasado las dos películas aquí en La Lonja, ¿vale? Es decir, abre también desde incluso la autogestión, ¿vale? Es decir, pero abre también como una vía de visibilidad y exhibición a las películas, es decir, es aprovechar pues eso, los centros culturales, los auditorios de diferentes localidades, más grandes, más pequeñas, que habitualmente pues eso, o no tienen programación, o pasan de la programación, o programan 2 espectáculos súper caros y luego no tienen dinero para más. Pero creo que es eso, es decir, son unas infraestructuras que tenemos ahí, que hemos pagado entre todos y que hay que aprovecharlas. Y un poco decir, ¿cuál ha sido el recorrido de atrevimiento y de lo que queda? Es decir, ¿se ha exhibido en otras ciudades de aquí de la provincia de Alicante? ¿Y cuáles han sido vuestras experiencias? Bueno, yo como dije ayer en la presentación, de momento Atrevimiento se ha exhibido poco, ¿vale? Hicimos un pase en Alicante, en los cines Panoramis, hicimos uno pequeñito en San Vicente, en un club de cinéfilos, digamos. Ahora hemos hecho este tercero aquí en Orihuela, un poco con el espíritu que tú comentas, que creo que es a reivindicar, lógicamente, claro que sí, todos los sitios donde se pueda hacer, yo estaría encantado. Y yo personalmente, con Atrevimiento, el recorrido que quiero emplear ahora quiero llevar en este próximo semestre es ahora empezar una estrategia de marketing o de promoción dentro de mis modestísimas posibilidades, y para llevar a la película un estreno oficial, ¿vale? Un estreno oficial en salas de cine comerciales, que queremos hacerlo pues para junio de este año. Y intentar hacer una premier también en Madrid, ¿vale? Un pase VIP, digamos, ¿no? Para prensa y para, en fin, gente de allí y tal. Y en esas estoy, ahora después de este pase, pues el próximo en Madrid, vamos prosperando. La premier, el marketing, la promoción y el estreno oficial en cines para junio. Pero el estreno oficial en cines es un poco lo que se llama un estreno técnico, ¿vale? Para que la película pues que no se quede ahí en los márgenes, ¿no? Que esté oficialmente estrenada y que forme parte de todas esas que hemos dicho, que después sea una más cuando recojas el anuario de cine y veas todas las películas que han fracasado este año, que el 90% que no han ido ni 4 a verla, pues la mía será una más, estará ahí junto con las otras, que han costado mucho más, pero también, ¿no? Entonces formaré parte de ese furgón de cola, que ahora no puedo formar parte, y con mucho esfuerzo al final de año podré con orgullo decir, yo he sido uno más, bien, ahora soy industria, aunque no quieran, aunque lo quieran negar, soy industria. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que eso, más allá es para poder existir, no subsistir, para poder existir, para tener esa mínima consideración. Entonces te dicen, tienes que pasar por este aro. Digo, bueno, pues venga, por el aro vamos a pasar. A efectos, digamos, más prácticos, lo que queremos también en junio, cuando estrenemos en las salas, también es hacer lo que es el estreno multiplataforma, ¿vale? Estar también en plataformas digitales, ya veremos en cuáles pueden ser, y también hacer una edición en Blu-ray DVD, en formato físico, porque es lo que pasa, que la gente se entera, saca una película, quiero verla, tal, que es lo que me pasa a mí, me entero de una película, pues esta tiene una reseña, lo que sea, ¿no? Pues esta tiene buena pinta, quiero verla, no la puedes ver. Estuvo en no sé qué festival, ya, pero no pude ir a verla, ya. Estuvo en los cines, ya, pero ¿cuándo? Una semana. ¿Y dónde? En Zaragoza. Pues no pude ir a verla. ¿Cuándo la puedo ver ahora? No la puedes ver.
Coño, que yo la compro. Sí, me voy a la FNAC y la compro, me voy a Amazon y la compro, o me voy a Filmin o a Netflix o a donde sea y me la alquilo por lo que valga en Video On Demand y la veo, ¿sabes? Que no, sin problema. No está disponible. Y eso pasa mucho, ¿no? Que tus películas o tus obras quedan ahí en el limbo, ¿no? Y hoy en día que existen todas esas opciones que hace unos años o no existían o eran inaccesibles para pequeñas producciones como las nuestras, creo que hay que aprovecharlas y que ahora o dentro de un año, dentro de dos, si me dices, che, Fernando, quiero ver tu película, quiero volver a verla, ¿dónde la puedo ver? ¿Dónde? Pues mira, toma un link y por 1,95 la ves o métete en Amazon y por un precio razonable te compras el Blu-ray edición coleccionista con extras y ya en tu casa lo tienes. Y eso creo que el hecho de que siempre esté disponible la película en todo momento, aunque pasen muchos años, y que cualquiera la pueda ver en cualquier momento, eso es visibilidad también. En Alcoy se estrenará, ¿no? Pues esa era mi intención y mi idea, pero no lo sé, tengo que contactar con Lo digo ellos. porque se ha rodado integralmente en Alcoy. Sí, y muy agradecido a la Escuela Industrial de Alcoy, a la Filoffice de allí, al Ayuntamiento, a la Universidad, que nos cedieron generosamente el espacio en la Escuela Industrial de Alcoy. Y sí, mi idea era hacer un estreno en Alcoy, pero, en fin, contactaré con ellos a ver si puede ser. Claro que yo por mí encantado, claro. Bueno, en vuestro caso, Jesús y Lucas. Bueno, yo creo que... ¿Qué iba a decir? Sí. Que nosotros, bueno, nuestra peli sí que ha... sí que se ha proyectado un poquito más. Porque antes sí hemos mentido un pelín, pero muy poquito, ¿no? Porque sí es verdad que no hemos pedido ninguna subvención, pero sí que tuvimos el apoyo, la ayuda de prácticamente todos los ayuntamientos donde grabamos, que no fueron pocos, fueron 11 pueblos distintos. Y quedamos con ellos que una vez que estuviera la peli hecha, si ellos querían, si les apetecía, pues la proyectaríamos gratuitamente en la sala que ellos nos dijeron. Entonces, una vez que estuvo la peli hecha, el año pasado, desde diciembre, estuvimos pues prácticamente 4 o 5 meses girando un poquito por todos los pueblos de la provincia donde habíamos rodado para presentar la peli. Entonces se proyectó en Albatera, en Granja Rocamora, Cox, San Isidro, en el Hondón de los Frailes, fuimos a Vanilla, estuvimos en Bullas, en Elche de la Sierra, que también se rodó. O sea que sí que hemos hecho un pequeñito tour. De ahí pasamos a los festivales y desde entonces, pues la última proyección yo creo que fue en abril. No se había vuelto a proyectar en España. Sí tenemos el DNI de la peli, ¿no? De alguna manera. Sí. O sea, eso sí lo tenemos. O sea, no hemos hecho estreno oficial, pero sí tenemos todos los papeles, no es una sin papeles. Sí que tenemos ahí pues la calificación por edades, todos estos pasos por los que hay, ¿no? que pasar, todas las ventanillas a las que hay que llamar. Solo nos queda el estreno oficial y bueno, no sé si puede ser que algún día o no. Por ahora ahí no... Eso no nos lo hemos terminado de plantear, ¿no? Sí que queríamos que fuera una peli, ¿no? Con su DNI, eso sí, ¿no? Y con su rodaje oficial y su calificación. Sobre todo pues también a la hora de movernos en los festivales y un poco por lo que dice Fernando, ¿no? De no quedarnos ahí colgando en un limbo inexistente, ¿no? Pero yo creo que bien, y ha funcionado bien, ha ido bien. Y luego también está eso, como la barbaridad que voy a decir ahora, ¿no? Que es que yo creo que si algún día de repente me encuentro pirateada nuestra peli, yo creo que será porque algo bueno le ha pasado, ¿no? Porque alguien de repente sí que quiere verla, ¿no? Porque por ahora no la han pirateado. Bueno, ya entrando en materia, es decir, y ahora que has sacado un poco las localizaciones de la película, son dos películas, tanto Lo que queda como Atrevimiento, muy ligadas o de alguna manera muy pegadas a los espacios, ¿vale? A los espacios y los lugares que condicionan bastante las historias. En vuestro caso ha sido eso, nombrando diferentes pueblos, ¿vale? De la comarca, y son eso, también como pueblos periféricos, ¿vale? Es decir, no es pues Almoradí, Orihuela, Torrevieja, es decir, son pueblos que todos conocemos, ¿vale? Pero que
aparentemente no tienen un atractivo, ¿vale? En cambio, es decir, en vuestra película están súper bien traídos porque es casi un paisaje desolador, ¿eh? Es un paisaje árido, agreste, y que encaja muy bien con ese aire casi de western, ¿no? que desprende vuestra película, de un personaje que está ahí como pululando, no se sabe de dónde viene, a dónde va, quién es, y un poco ese lugar está, o esos lugares, ¿vale? Tan ásperos están acorde con vuestra historia. ¿Es deliberado esa búsqueda de los espacios? ¿Fue una cosa más bien casual? Jesús lo va a saber contestar mejor que yo. Acabo de hablarme de... Sí, es... Bueno, sí es deliberado, yo creo. Lo del western no. Yo creo que el western llegó un poquito casi sin querer. Pero sí que es verdad que una vez que se acabó la peli, más de uno nos lo dijo. Y reflexionando un poco ¿no? Sí tiene ese aire de western. Pero sí que buscamos en todo momento que la historia transcurriera en un pueblo. Sí que para nosotros era importante que fuera un pueblo. Y también era importante que fuera un pueblo con una personalidad no actual, ¿no? Sino un poquito atemporal, ¿no? Buscar la temporalidad. Es decir, sí, tienen móviles, pero a la vez están esas paredes, ¿no? Que se desconchan o esas casas, o esos pueblos, ¿no? Esas calles tan vacías, y todo eso sí que fuimos buscándolo y rebuscando, porque la verdad es que nos pateamos bastante pueblo. Y bueno, la mayoría de exteriores, el pueblo es Sabanilla, yo creo, ¿no? La mayoría de exteriores por donde pasea el personaje, más allá de la fachada del bar, por ejemplo, esto sí que es Sabanilla, porque creemos que tiene ese encanto, ¿no? Ese encanto que a veces, pues, a los ojos del turista, pues no lo va a ver, ¿no? Pero nosotros creemos que sí, ¿no? Que sí que lo tiene, que sí que está, y ya aparte nos acogieron, ¿no? De manera maravillosa, súper guay. Sí, también queríamos enseñar algo que gran parte de las películas que se hacen en español al final están en Madrid, o si no en Barcelona, o poco más. Entonces, no, ya queríamos sí que hacer un cine de provincias y retratando, sí, la zona, que es algo que lamentablemente no se ve tan a menudo, y al menos si alguien se interesa por ello, lo podrá ver en la película un poco semi-documentalmente allí, porque sí, sobre todo eso, el barrio alto de Abanilla es una maravilla. Y en el caso de Atrevimiento, tenemos esa escuela o antigua escuela de ingenieros de Alcoy, un edificio, pues eso, bastante también pregnante, que yo creo que eso le da también una dimensión bastante inquietante, a la película, inquietante y a la vez también claustrofóbica. Es como una especie de lugar del que no se puede salir, ¿no? Un poco el ángel exterminador. Y también yo creo eso que comentes algo sobre ese espacio, por qué lo elegiste, qué posibilidades te ha dado. Sí, no, todo, porque la película se rueda toda en el edificio, ¿no? En la escuela industrial, en el edificio del viaducto lo llaman también, y es como un personaje más, al final fue todo un poco casualidad, como quien dice. Todo parte de mi corto anterior, Divorcio Express, que el corto existe de verdad, y era un corto que se rodaba todo en un despacho y no teníamos despacho, y a última hora pues surgió la posibilidad de rodar ahí en el antiguo despacho del rector, que estaba cerrado y tal, y era un despacho pues muy grande, muy lustroso, con muchos libros antiguos, y era como un plato de cine, ¿no? Regalado. Y estuvimos ahí un fin de semana rodamos el corto y tal. Y durante los descansos del corto, pues tuvimos ocasión de poder visitar la universidad, los pasillos, la planta de abajo, la planta de arriba, el sótano, el patio interior, en fin, todo, ¿no? Y ahí medio en broma, pues decíamos, qué sitio más chulo, madre mía, y esto que parece que está medio abandonado, aquí podríamos rodar lo que quisiéramos, una película de miedo, esto es como un psiquiátrico, Fernando escribe algo, tal, bueno, en plan, coña, por supuesto, ¿no?
Yo me olvidé de aquello, hicimos el corto, estrenamos y tal. Y cuando ya pensé en rodar un largo, ¿no? Yo que tenía otras ideas, tenía tratamientos pendientes de ser desarrollados pero claro, tuve que ser realista, tuve que ser un productor y decir, esto no tengo yo capacidad ni financiera ni logística de ningún tipo para poder llevarlo a cabo, así que vamos a empezar a escribir desde cero, ya que hay una hoja en blanco, vamos a escribir a partir de cero y hacer algo que realmente seamos capaces de producir. Y entonces pensé en la Escuela Industrial del COI. Dije, ostras, es la oportunidad de... Y si hiciera una película, pero no solo en el despacho esta vez, sino en toda la universidad, ¿no? Porque en realidad es una localización única, pero es una localización grande, que tiene mucha variedad. Entonces ese era mi gran reto. Que la gente no sea, el espectador no se aburriera y que no le pareciera pues que estábamos sin movernos del sitio, ¿no? Que no tenga, porque claro, si te pones, venga, pues 2 personajes, 90 minutos en una habitación hablando, ya tienes película, ¿vale? Se puede hacer y a lo mejor hasta te sale bien, pero claro, no quería eso, ni quería que pareciera teatro filmado, ¿no? O que hubiera muchísimo diálogo, quería que hubiera acción, quería que hubiera dinamismo, quería que hubiera cambio de escenario. Quería eso, que se tuviera la sensación de película, escenas de transición de aquí para allá, persecuciones, bueno, dentro de, vale, que nadie se piense que esto es Matrix, pero dentro de las posibilidades poder hacer todo eso. Y luego, como no había posibilidades y tampoco me gusta demasiado el cine, como muy de acción y tal, jugar con el guión y con el ingenio, ¿no? Y hacer un thriller, pero más psicológico, digamos, perverso y retorcido, ¿no? Y así, de esa cabeza perversa y retorcida que es la mía, pues salió el proyecto de atrevimiento, tanto el guión como el rodar allí en la escuela. Y son 2 películas muy apoyadas en el trabajo de los actores, ¿vale? Del elenco que manejáis. Yo supongo que para un cineasta, es decir, el trabajar con actores y sobre todo con un grupo tan amplio de actores es un reto. Entonces me gustaría también que hablarais un poco pues cómo ha sido trabajar con los actores, qué indicaciones le pedíais o un poco cómo intentabais modelar sus interpretaciones en cada una de vuestras películas. Pues yo en mi caso fantástico, la verdad es que la experiencia con los actores ha sido muy buena, también lo había sido en mis cortos anteriores. Algunos eran actores de cortos anteriores, que ya los conocía, otros no, pero la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien. Es verdad que es una película coral, ¿vale? Y el reparto, o sea, el protagonismo está bastante repartido, pero bueno, dentro de eso siempre hay papeles más principales y papeles más secundarios, como es lógico, y con algunos pues trabajas más y con otros pues puedes trabajar menos, claro está. Pero muy bien, la experiencia muy bien, los ensayos, todo, dentro de que había poco tiempo para todo, porque había poco tiempo para todo, para rodar, para ensayar, y había que ir siempre llegábamos tarde a todas partes, ¿no? Por así decirlo. Pero muy bien, y la verdad es que los actores se implicaron muchísimo, sacrificaron pues todas sus vacaciones, su tiempo libre, algunos hicieron sacrificios muy importantes. El actor Ángel Romero Flores, que hace de director, de Martin, que va con el pie que cojea, es porque tuvo una lesión de verdad, se rompió el peroné un mes antes del rodaje, ¿no? Cambié algunas líneas del guión para adaptar el personaje, ¿no? Y hacer de la necesidad virtud. Y él estaba ahí, bueno, ya un poco recuperado, ¿no? Pero realmente la cojera y el bastón es real. Y el pobre hombre estaba ahí cuando tiene que estar arrodillado y sentado y tal, estaba maltrecho, ¿no? Y eso dice del proceso del sacrificio que hicieron algunos por amor al arte, nunca mejor dicho. Y bueno, y el resultado está ahí. Yo estoy contento del trabajo de todos. El resultado está ahí, cada cual que juzgue y que valore. Y creo que, efectivamente, como tú dices, creo que tanto atrevimiento como lo que queda, la labor actoral es fundamental. De alguna manera, también en tu película concretamente es casi un homenaje a esa gente que te ha acompañado también en tus cortos anteriores, Sí. que supongo que también se crea una cierta complicidad es decir, y ya una base sobre la que trabajar que te pueden generar o te pueden dar cosas que antes quizás no te daban, es decir, a la hora de improvisar o de modificar cosas de guión, o trabajabais con un planteamiento más cerrado. A mí improvisar no me gusta mucho, ¿vale? Sobre todo en lo que es el guión, en lo que son las líneas de diálogo. Luego hay que adaptarse, sobre todo en los rodajes, y sobre todo en las cuestiones más técnicas, sí que el guión técnico sí que había, no que improvisarlo, pero sí que a cortarlo, ¿no? Donde había 5 tiros de cámara que se quedaran en 2 y en 10 minutos resolver ahí
de cualquier manera no, pero adaptándose a la situación, ¿no? Yo es que soy muy maniático, como guionista soy muy maniático y estoy mucho tiempo escribiendo las líneas de diálogo y tal para que luego todo se improvise y se cambia. Yo no soy amante de eso, la verdad. También es verdad que a los actores tienes que darle un poco de vidilla, ¿vale? Un poco de libertad. Entonces siempre hay un margen. Pero eso se hace en los ensayos. Entonces yo siempre les digo, oye, lo que quieras aportar, dilo ahora o calla para siempre, ¿no? Dilo ahora. Y siempre hay matices, ¿no? Y pues mira, y además a veces ni que lo digan ellos, me doy cuenta yo, mira, esto sobra, esto no queda bien, esto ahora que te lo oigo decir, quítalo, táchalo, cámbialo por esto otro, o no me viene bien pronunciarlo así, o esta frase quizá, siempre hay matices, ¿vale? Y esas son aportaciones suyas, tanto del diálogo como luego a lo mejor lo que es el acting, ¿no? De, pues ahora me levanto aquí, pues ahora hago este gesto así, o hago esa libertad siempre. Y luego a la hora de sus propias interpretaciones, si ellos son buenos, que lo son, muchas veces yo he aprendido, y eso es algo que lo he aprendido con los años, con el rodaje de los cortos, y antes era muy de estar muy encima, ¿vale? Y ahora me he dado cuenta de que hay que separarse un poco, hay que dejarles respirar, no tienes que estar tan encima, pero también es verdad, y eso me lo han dicho ellos, la mayoría, no todos, ¿no? Pero me lo han dicho ellos, que dicen, no, es que los actores somos muy inseguros y necesitamos que alguien nos haga caso, que alguien nos guíe, que alguien... Digo, bueno, si estoy muy encima te estoy presionando, si no te hago caso te dejo desamparado y te dejo de cualquier manera y sientes que nadie está pendiente de ti, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio, que no siempre es fácil, pero también cada actor, que son personas también, son actores y personas también, ¿no? Y hay que saber, pues, entenderse y esto, y con algunos mejor y otros peor, como es lógico, ¿no? Pero en general, para eso eres director, ¿no? Y si no lo sabes hacer, no sabes encontrar, pues dedícate a otra cosa. Yo es de lo que más disfruto, el trabajo con los actores. Y en vuestro caso, Jesús y Lucas. Un poco cada uno. Un poco cada uno. Nosotros, bueno, una película sin actores no tiene mucho sentido, ¿no? En nuestro caso lo teníamos muy claro desde el principio y dedicamos, pues eso, lo mismo, tiempo a intentar, o sea, encontrar tampoco... La última vez que habíamos rodado algo con actores profesionales, pues tranquilamente habían pasado ya 10 años, ¿no? O casi, o sea que tampoco teníamos mucho contacto de dónde tirar. Entonces al final decidimos pues empezar a hacer casting durante 4 o 5 meses estuvimos. 4 veces. Sí, 4 meses. Estuvimos haciendo distintos casting tanto en Alicante, Murcia, también en Madrid, incluso online, y intentando encontrar a los mejores actores para los distintos personajes, ¿no? Que nos habíamos imaginado. Y sí, fue fácil, yo creo, ¿no? Fue más... Yo diría que yo sí que tenía los nervios de, uy, porque ves a mucha gente, vimos auténticamente centenares de personas, centenares de actores, y sí que uno siempre está buscando y hasta que llega el momento en que clic, ese va a ser tal personaje, y uno ve decenas y decenas, y no hay el clic, uno no lo escucha, pues sí que uno va pensando, uy, pasa el tiempo, no se encuentra, sí que genera cierta inseguridad, y sí que al final... El casting es lo esencial. Todo después está muy bien. Los ensayos, hablar con ellos, tal, el rodaje. Pero sin el casting uno no percibe el error, pues ya hay poco que hacer, ¿no? Sí, y luego también en cuanto al proceso de escritura, ¿no? Que el guión que decía, nosotros sí, también, no sé si en el mismo, no, en la misma línea o no, igual en una línea distinta, pero sí que el proceso de reescritura de nuestro guión fue constante. Y sí que es cierto, ¿no? que los actores también durante los ensayos, ¿no? propusieron y dispusieron, y sí que cambiamos alguna cosita importante. Hasta en el doblaje final. Hasta en el doblaje final y también en el montaje, ¿no? Sí, no, pero el doblaje final ya fue a partir del montaje. Pero en el montaje, por ejemplo, también pues no, se reescribe el guión por última vez y sí que hubo escenas, incluso a nuestro pesar, personajes que desaparecieron de la peli. Y también, lo último. Por ejemplo, ¿no? En ese guión, ¿no? En ese momento, ¿no? En el que tú imaginas a todos los personajes. Por ejemplo, Lucas y yo había un personaje de la peli
que siempre lo vimos como más flojo, ¿no? Que era el personaje de Marta. Y creemos que es Estefanía, ¿no? La que le da una vida totalmente distinta y nos enseñó un personaje que nosotros no lo veíamos con tantísima fuerza, ¿no? O por lo menos para nosotros es un personaje nuevo, un personaje mejor. Otros también, ¿no? Otros de los Sí. personajes de la peli, pero concretamente este. Mucho mejor que el papel, que lo que está escrito. Y yo creo que esa es ¿no? La gran labor también del actor. Sí, de alguna manera también, tanto el personaje de Estefanía como un poco la atmósfera general de vuestra película es de una contención, ¿no? De un decir pero no decir, ¿eh? Sobre todo eso, sugerir y jugar mucho también con esa ambigüedad, pero sobre todo eso como de frenar a los personajes, ¿vale? Y que vayan diciendo cuanto menos mejor, es decir, que sea un poco el espectador también el que vaya entrando en vuestro juego, ¿vale? El que vaya completando también un poco pues los caracteres, las motivaciones o un poco la psicología de vuestros personajes. Es decir, ahí supongo que sí que habría una labor por parte vuestra de frenar o de enfriar, ¿no? Un poco el carácter o un poco la psicología de vuestros actores y personajes. No me acuerdo. Sí me acuerdo de la primera reunión con la primera reunión con el elenco. Y claro, cada uno tenía su propia versión de la peli, como tenía que ser. Y fue muy interesante trabajar con ellos esta peli, porque sí que le dábamos, de alguna manera, cierta libertad, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Porque al final queremos que el espectador también tenga esa libertad para, para elegir, ¿no? Para decidir cómo es cada uno de los personajes o para decidir cuál es el final de la peli. Bueno, a todo esto, es decir, aquí hay, pues eso, es decir, esto es una mesa abierta para cualquier pregunta, comentario, apreciación sobre las películas que vimos ayer y anteayer. Y digamos que tenéis libertad absoluta para preguntar lo que estiméis. Si no, yo sigo preguntando cosas, ¿vale? Un poco también en la película Atrevimiento, es decir, ¿hasta qué punto hay ahí? Es decir, porque hay una línea ahí que podríamos llamar como autobiográfica, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto está volcada la personalidad, en este caso de Fernando Alonso, en la película? ¿O simplemente es como una válvula de escape de todas las cosas que tenemos reprimidas pero que no podemos hacer y un poco el cine o la creación es un poco ese campo en el que volcamos pues todas esas pasiones, ¿no? No, para mí es un juego. La verdad es que como la película viene del corto anterior, de Divorcio Express, ¿no? Pues se daba la circunstancia de que los actores que salían en Divorcio Express interpretaban a ellos mismos y se respetaban sus nombres de pila. Y alguien tenía que hacer de mí, de Alonso, ¿no? Como el director no se le ve, pues lógicamente yo no soy actor, pues no me podía interpretar yo a mí mismo. Curiosamente los actores cuando leían el guión pensaba que yo me iba a interpretar a mí mismo, porque como ellos sabían que se estaban interpretando a sí mismos, que yo también me iba a interpretar a mí mismo. Y a todos lo habéis pensado, pero yo no voy a hacer de mí mismo. Para hacer un actor profesional yo no. Y la verdad es que, vamos, el personaje no tiene nada de mí, igual que ellos. Yo además jugué con toda la perversión del mundo, que a cada uno de ellos le puse, todos tienen como un secreto oculto o algo escondido, ¿no? Y claro, ellos no son así para nada, lógicamente, ¿no? Y yo les decía, bueno, perdonadme que os haya puesto, que os haya hecho hacer esto, hacer lo otro, pero pensad que la peor papeleta me la he llevado yo, o el personaje que hace de mí, ¿no? Que el peor de todos soy yo, ¿no? Esa es mi excusa. Pero para nada, es un juego perverso que es lo que es la película, ¿no? El juego de atrevimiento, beso, verdad, un poco está
es la base o el núcleo de la peli, aunque en realidad pues, pasan muchas cosas alrededor que nada tienen que ver con ello, pero de alguna forma juegan a ese, es todo un gran juego, un juego de mentiras y de ocultaciones, y eso, juegan un par de veces a este juego, una en plan así un poco adulto, pero recordando sus tiempos de chiquillos, ¿no? Porque era un juego infantil. Yo jugaba, ahí es autobiográfico, yo jugaba de pequeño a Atrevimiento, Beso, Verdad. Me acuerdo. Y jugamos así, Atrevimiento, Beso, Verdad, porque ahora se dice de otra manera, dicen verdad o reto, la parte del beso se la saltan o cosas. Yo jugábamos así, Atrevimiento, Beso, Verdad. Y, y entonces luego la película, en su último tercio, pues vuelven a jugar a Atrevimiento, Beso, Verdad, pero en una parte, de una manera ya potente, ¿no? Una perversión de lo que es un juego infantil perverso. Y para mí uno de los aciertos también de la película es la mezcla esta que haces de registros, es decir, porque empieza pues eso, la película como un making of y tal, que tiene como incluso una parte que puede frotarse, ¿no? Un poco con el documental, ¿no? ¿Vale? Están ahí como haciendo unas indagaciones personales, etcétera. Y la película luego va virando, pues eso, ya a unos códigos, pues eso, más genéricos y tal. Pero ese choque de diferentes registros y tal, yo creo que eso le da ahí un sabor bastante interesante, ¿no? A la estructura también de la película. Sí, la película empieza siendo metacine, cine dentro del cine, ¿no? Es así como arranca y así vamos descubriendo, porque al ser una película coral, pues vamos descubriendo un poco primero los planteamientos y luego pues un poco las subtramas también de todos los personajes que se van desarrollando a lo largo de toda la peli. Hay bastantes subtramas, bastantes personajes que nunca se abandonan esas subtramas, y eso hace que yo creo que se enriquezca toda la estructura final, que el armazón sea más completo. En el segundo tercio de película, digamos, se vuelve como más thriller, ¿no? A partir de que pasa, aunque supongo que todos lo habéis visto ya, pero no vamos a desvelar, ¿no? Cuando empiezan a pasar cosas ya más graves, digamos, ¿no? La cosa se convierte, sí, digamos, en un thriller, ¿no? Esa segunda parte yo llamo la de pasillos, ¿no? Que van por los pasillos, van buscando a ver qué pasa y ahora no podemos salir, lo que decías tú antes, no podemos salir del edificio, estamos como atrapados, aunque en realidad sí que pueden, ¿no? Pero no salen y tal. Y ya sí que hay un tercer acto muy claro, que es el acto final, ¿no? Que es el último tercio de la película, que es la parte que está en el patio, que es cuando juegan al juego de atrevimiento otra vez, Beso, Verdad, en plan ya perverso. Y luego también la última parte donde se explica todo, que eso sí que es muy deudor y está hecho con toda la intención, porque pensé que era la mejor manera de trabajar en ese escenario, además con bajo presupuesto. Es muy deudor, digo, de las películas o novelas de Agatha Christie, ¿vale? Donde todos se reúnen, sobre todo en los 10 minutos finales, ¿no? Cuando se va resolviendo todo, porque hay muchas cosas que se han quedado abiertas, muchos cabos sin atar, ¿no? Y tiene que haber una explicación, y de alguna manera a mí me recuerda, ¿no? A las películas de Agatha Christie que todos hemos visto y a las novelas que todos hemos leído, y que sale pues el investigador, ¿no? El Hércules Poirot o la señorita Marple o la que fuera, y sale y un poco empieza con todos alrededor, empieza a decir ¿por qué tal esto lo otro? Porque siempre apoyándose también en flashbacks, ¿no? Y empieza a dar la explicación y a decir y yo creo, me lo ha dicho mucha gente y no es casualidad, porque es verdad que está hecho con esa intención. Hay una cierta influencia, digamos. ¿Sí? Y en vuestro caso también me ha gustado mucho de lo que queda el planteamiento formal que le habéis dado a la película. Es decir, la puesta en escena en la que están muy cuidados también los elementos que se ven, es decir, no solamente pues eso, las interpretaciones de los personajes, sino dónde están ubicados los personajes, cómo están ubicados. De alguna manera es el cómo dice lo que dice, que muchas veces pues es casi un personaje más, es decir, cómo colocabais a los actores, en qué disposición. Es decir, se nota que ahí ha habido también eso, un trabajo pensado y elaborado de puesta en escena, ¿no? Que no ha sido casual de poner los actores al tuntún. O sea, no había ahí una serie de motivaciones, una serie de conceptos que queríais trasladar. Yo creo que en parte sí, pero también viene como no habíamos hecho un proyecto así y queríamos estar muy seguros de cuadrarlo. Sí que el que esté todo tan atado y bien atado viene porque primero hicimos lo típico, un story dibujado, sobre todo Jesús, que dibuja fatal, pero yo peor. Luego lo repitió, Bueno, eso... un poco peor.
Pero él, fatal. Luego lo hicimos otra vez cuando ya teníamos las localizaciones, ya fuimos cuadrando los dibujos ahí y luego hicimos, que estuvo muy bien porque eso sí que acelera bastante dentro de lo que cabe el rodaje, un photo story. Porque si uno sí que sabe dibujar bien, pues puede hacer su historia muy bonito, tal, tal, tal. Pero como no hicimos un photo story, cogemos la cámara, amigos, tal, haciendo pues plano a plano lo que tendría que hacer. Y luego lo repetimos una vez más con el director de fotografía y parte del equipo, utilizando ya, probando los objetivos que vamos a utilizar en el día de rodaje. Y esto ya viene, pues, por un lado no hay la improvisación, salvo en un día, de que pues llegamos allí, sabemos, hoy tocan estos planos y se graban con este objetivo, aquí, 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 y así va más automático. Le quita esto cierta frescura, así yo creo que sí que lo notamos que está todo muy fijo. Sí, que contribuye a esa contención también, ¿no? Ese hieratismo, ¿no? Sí, es... Esa frialdad también de la historia que se cuenta. Sí, pero sobre la ubicación de los personajes yo creo que sí que ahí quizá no haya tanto una motivación por detrás de haberlo súper pensado, sino que a través de las fases fue donde mejor quedaban para que el plano estuviera equilibrado y pudiera salir, ¿no? Es que, por ejemplo, en los planos donde está el personaje principal con Marta o con la otra chica que no me acuerdo cómo se llama. ¿Katy? Katy, exacto. Pues la ubicación, sobre todo eso dentro de la casa y tal, o también escenas en el bar, pues tenían eso también es decir, estaban encuadrados muchas veces con arcos o con las ventanas, o había una esto de separación entre ellos. Entonces me daba la sensación, digo, ostras, digo, aquí hay un trabajo también de eso, de pensamiento de dónde ubicar a los actores, cómo colocarlos y cómo hablar a través de las formas también del cine, ¿sabes? Ahora que lo dices, sí que es verdad, porque sí que hacemos unos juegos, no me acordaba, pero sí que hay planos entre la primera y la segunda mitad que o uno cita al otro, o si no juega a la cara B, ¿no? Y entonces sí que hay eso, sobre todo con Marta y Katy, que sí que en la primera mitad pues es así, luego en la segunda mitad o directo o se hace una leve alteración. Pero sí que está ahí. Sí que lo habíamos pensado y hablado y tal. O en el caso de decir que eso está en la película y que el espectador también lo puede ir viendo. En el caso también de Atrevimiento me llama mucho la atención el tema de los dispositivos. Es decir, los dispositivos de grabación sobre todo. Es decir, los móviles, las cámaras. Es decir, es casi como un elemento más, un personaje más de la película, casi amenazante, ¿no? O amenazador, ¿vale? Es decir, los personajes que llevan una cámara, es decir, son también, tienen como un lado turbio. Es decir, el hecho de los dispositivos, la grabación, y vamos, que me resulta muy chocante y muy bien traído también, ¿sabes? El hecho del cine también como fagocitador, ¿no? Muchas veces de la vida y de muchas cosas. Sí, es como un juego de espejos, ¿no? De alguna manera se están viendo en todo momento como un gran hermano, ¿no? Sin darse cuenta a veces o sin darse cuenta ellos y sin darse cuenta el espectador, ¿no? En realidad están grabando, como decías tú, como documental, ¿no? Están grabándolo todo. De alguna manera están ahí con la excusa de que como estamos grabando el reportaje, pues yo voy con la cámara y esto y lo otro, aunque luego llevan las cámaras incorporadas, que se dice después y tal. O el tema de los móviles, ¿no? Que desaparecen todos, pero no todos, porque alguien tiene y alguien ha grabado y el vídeo ese famoso que todos hemos visto, pero que luego en realidad de los que están ahí no ha visto nadie, con lo cual y eso conlleva una acusación muy grave que el espectador sabe que debe ser verdad porque la ha visto, pero en realidad luego no la ha visto nadie más. Se plantea ahí una duda razonable, además de una persona que desaparece y otra que muere. Con lo cual se genera... Es una fake news casi, ¿no? Ese vídeo que está circulando por la película nada. Y desata un poco la histeria o las sospechas entre todo el grupo. Claro, todo es una confusión y el espectador pues se queda confuso también porque se le ha dado una información primero y luego se le está planteando una duda más que razonable, ¿no?
También es fácil de alguna manera a lo mejor tomar partido por ciertos personajes porque, bueno, pues lo que es el personaje de Martin o el personaje de Sonia, la jefa de producción, pues son unos ogros, ¿no? Y son unos tiranos y pues otros generan a lo mejor más simpatía y parece que son los malos, ¿no? Entonces si dicen, tú eres un no sé qué, un no sé cuántos, pues tiendes a pensar, pues sí, seguro que este no es trigo limpio, ¿no? Pero claro, también se defiende, ¿no? Y dice, pues bueno, los argumentos que está utilizando también tienen... Es verdad que lo está argumentando bien y lo que está diciendo es cierto, ¿no? Entonces, entonces llega un momento de la película, pues casi a mitad de película, digamos, cuando hay ese cambio de género o así, que decíamos del thriller y tal, que se plantean como dos bandos, por así decirlo, ¿no? Unos piensan una cosa, otros piensan otro y de alguna manera, pues entre los dos vamos a buscar a esta persona desaparecida que parece que tiene la clave, porque si la encontramos va a ser o víctima o verdugo, porque o es una víctima o está muerto o está desaparecido o es el asesino, puede ser unos dicen una cosa y otros dicen otra, ¿no? Entonces y según cada escena, según va pasando, en vez de aclararse las cosas, se van enredando más, ¿no? Y todas esas subtramas del principio que se habían abierto y que parecía que la cosa iba como más tranquila o más sosegada, pues eso, se van desarrollando y van dando pie pues a triángulos amorosos y disputas entre compañeras que primero eran rencillas y después eran cosas, ya la cosa iba más y eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que el guión se vaya como un árbol, ¿no? Que se va ramificando y cada vez va para arriba, ¿no? A mí también una cosa que me llama mucho la atención, bueno, y que me resulta bastante atractiva de tu película, es el hecho de que de alguna manera se expone, ¿no? Una serie de emociones, de pasiones, casi como una exploración de la condición humana, ¿no? De todas las emociones por las que todos pasamos y tal, a través de diferentes personajes, o incluso un mismo personaje puede convocar varias pues eso, emociones o pasiones, como puede ser el caso del cura o otros personajes que están en tu película. Pero eso desde el amor romántico, amor perverso, venganza, es decir, está todo ahí, es como una especie de catálogo, ¿no? de las emociones y pasiones pues eso, que nos hacen humanos. Sí, por eso te he dicho que fui muy perverso a la hora de escribir y utilicé a cada uno de los personajes, pues, o a todos ellos casi un poco mezclados, pues para dar rienda suelta a todo ese catálogo, ¿no? de sensaciones, sentimientos o casi perversiones, ¿no? Porque al final no se salva ni uno, ¿eh? Unos están más bien intencionados que otros, pero al final todos acaban cojeando el mismo pie y no son trigo limpio. Al final un poco el mensaje que se lanza al final de la película es un mensaje como que ganan los malos, de alguna forma, ¿no? Porque al final no hay ni buenos ni malos, todos tienen pecados pendientes y la solución final que se da es la de decir, bueno, sálvese quien pueda, aquí nos callamos la boca y ¿sabes? Un poco... El que era tan malo, el malo muy malo al final no lo es tanto, o al final sí que lo es, pero todos se van con él y... Sí, se quitan la careta, vamos. Sí, vamos, ahí son todos unos arribistas, ¿no? Es una crítica al mundo en general, a la sociedad en general y al mundo del cine en particular, ¿no? Que no digo que no pase esto también en otros sectores, pero como la película va de eso, son todos profesionales del mundo del cine, pues de alguna manera están ahí retratados, ¿no? Y la verdad es que no dejo títere con cabeza, eso me pasa un poco. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Sí. Yo, cuando estáis escribiendo el guión, o preparando las ideas de la peli, ¿qué autores o qué películas habéis tenido en mente o os ha inspirado alguna para orientar esa película? Pues yo, como he dicho antes, tuve un poco Agatha Christie, sí, pero no porque sea mi autor favorito ni muchísimo menos, simplemente porque creía que era lo más necesario por necesidad, por así decirlo, por necesidad de producción, porque ya que me iba a poner a escribir algo que pudiera rodar, ¿no? Porque si no hubiera tenido límite presupuestario ni nada para escribir otra cosa, pues hubiera escrito otra cosa totalmente diferente, pero como tuve que ceñirme a ser pragmático y a ver lo que podía rodar, pues me hice esos planteamientos, ¿no? Más que de autores literarios, de autores cinematográficos, un poco, sí, Agatha Christie en ese sentido y luego pues un poco pensé que tuvieran las películas, no pensé en un autor en concreto, pero sí que la película tuviera tensión, tuviera ritmo,
tuviera mucho retorcimiento psicológico, porque esas eran las armas que yo iba a emplear. No iba a emplear explosiones, ni efectos especiales, ni escenas con 200 extras, ni cosas así. Lo que sabía que tenía que trabajar mucho los diálogos y a través de pues, el retorcimiento, la perversión del juego infantil, jugar con esas psicologías, ¿no? Y con ese maquiavelismo, y con esa... aprovechar lo que he dicho antes para hacer una crítica a la sociedad en general y a la sociedad del mundo del cine en particular, ¿no? Que yo creo que un poco si hay una moraleja o hay un mensaje final, que creo que a lo largo de la película hay muchos, pero si hay un mensaje final con el que te puedes quedar en la película es ese, ¿no? Que aquí todos son unos arribistas y que aquí no se salva nadie. Esos fueron un poco mis influencias. Nosotros... lo había pagado. Nosotros, como somos dos, pues cada uno tiene sus propias influencias, pero sí que es cierto que hay algunos autores en los que coincidimos más y que de alguna manera pues nos invitan o nos pusimos un poquito de acuerdo, ¿no? Nos gusta mucho y si nos fijamos un poquito, ¿no? Sobre todo en su manera de trabajar, Jaime Rosales y también Petzold, ¿no? El director alemán Christian Petzold. Y luego pues sí, puede haber influencia de muchísimos otros, porque al final Pirandello también. sí, Pirandello o incluso el mismo Unamuno, ¿no? Sí, son autoras que nos gustan mucho, que compartimos, y luego hay otros pues que lo mismo, ¿no? Pues a base de ver cine o de ver, pues llega un momento en que igual incluso inconscientemente estás vertiéndolo, ¿no? en tu peli, en tu obra, aunque a lo mejor no eres tan consciente de ello, ¿no? Y luego también está guay porque yo creo que por seguir el juego, ¿no? Que planteamos, yo creo que también los propios espectadores, ¿no? O el bagaje cinematográfico de cada espectador, ¿no? Pues le va a llevar a llevarlo a sus propios referentes, ¿no? O a lo que él, ¿no? A sus autores de cabecera o no, ¿no? No recuerdo quién. Sí que me hablaban de Buñuel, ¿no? Hubo una rueda de prensa que nos hablaba mucho de Buñuel, ¿no? Y pues en principio es un autor que nos gusta mucho, pero no creo que no llegamos a hablar nunca de él durante el proceso de creación de la peli, ¿no? Pero bueno, No, y mientras hacíamos la preproducción, así hacíamos las localizaciones durante la mañana o parte de la tarde, y luego veíamos una película en casa de Jesús de descanso, refrescar, que tuviera algún punto de contacto, y de Buñuel no vimos ninguna. creo que no. No, No. no. Si hay un homenaje ahí, ¿no? Que siempre me gusta hablar, que igual ese no lo ve nadie y dice, ¿por qué? Pero a quién puede matar a un niño, ¿no? De Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Que este año pues aparte le han dado el premio Goya, y es ese momento donde sale la moto y tenemos ahí a todos los niños que se giran y ven cómo se va, ¿no? Que de alguna manera era un pequeñito homenaje que queríamos hacerle al maestro, y ese sí que fue pensado, ¿no? Y realizado, aunque realmente pues poco tiene que ver nuestra peli, más allá de los ambientes estos claustrofóbicos, ¿no? Que dices, o los ambientes de pueblo, poco tiene que ver con quién puede matar a un niño. Sí, José Luis. Bueno, más que una pregunta es glosar un poco, comentar al hilo de lo que habéis hablado, ¿no? En primer lugar, que bueno, he disfrutado al conocer a Fernando Alonso y entrar un poquitín en el proceso un poco también de contacto, ¿no? Para llevar a cabo estos actos y demás. Pues he ido conociendo esto que llamáis, que es difícil catalogar, ¿no? Como cine indie, que yo, bueno, he visto películas, he oído hablar, pero desde dentro, pues la verdad que no lo conocía. He disfrutado, bueno, conociendo a Fernando, ya lo conocía, conociendo a vosotros, viendo las dos películas, y
os doy la enhorabuena porque me parece realmente una heroicidad las dos películas con el presupuesto tan bajo, ¿no? Y sobre todo la ilusión que le habéis puesto y el mérito que tiene la calidad de las dos películas. Pero quería destacar en primer lugar los actores, porque los actores creo que se han implicado muchísimo. No en todas las películas ocurre, incluso las películas de grandes profesionales y con mucho presupuesto los actores no se implican, se nota. Sin embargo, aquí en la mayoría de los casos puede haber algún pequeño altibajo, pero en la mayoría de los casos los actores han disfrutado y eso se nota, eso se transmite al público, ¿no? Luego también quería destacar lo que es el lenguaje fílmico, ¿no? Por ejemplo, en vuestra película, lo que queda, pues a mí me parece que es sorprendente, lo comentaba Carlos, ¿no? Esa contención, es un lenguaje además muy elíptico, pero esa contención, por ejemplo, de Esteban, ¿no? El protagonista, que hay un momento que incluso yo me solivianto al principio porque digo, bueno, si yo estuviera en su situación, yo gritaría, me enfadaría, diría tacos, me cabrearía, me llegaría hasta las manos si es necesario, y él está en una situación que, salvo en momentos puntuales, de contención, ¿no? Casi a veces de resignación e indiferencia, ¿no? Claro, todo eso conlleva también un poco ese aire de onírico, ¿no? que lleva la película, precisamente. Pues todos los que hemos tenido sueños y hemos vivido esas situaciones en lo que es la parte onírica, ¿no? Luego también a mí me gustó mucho lo que es la iluminación, ¿no? Sobre todo la nocturna, ese juego, esa simbología del rojo, creo que ya lo hablamos, Jesús sí. Y bueno, claro, vosotros se nota que habéis visto mucho cine, cada uno puede ver muchas referencias. Yo, por ejemplo, sí veo a Buñuel en algún momento. Hay un plano de la casa que están toda la familia situados, que a mí me recuerda a Viridiana, de la Santa Cena. Bueno, me recuerda a David Lynch en algunos momentos, carreteras. Sí, yo también. Un ejemplo claro, concreto, por no divagar. Me acuerdo, efectivamente, Pirandello, lo habéis nombrado. Me parece excelente eso, sobreponer la parte, las escenas de Per Gynt, de Ibsen, que yo al principio no estaba seguro, luego ya fui cayendo, digo, esto es de Ibsen, ¿no? Claro, hay un guiño ahí, digamos, hay una relación, hay una intertextualidad que dirían los filólogos, ¿no? Entre Per Gynt y la angustia del personaje, de Esteban, que no sabe quién es, la búsqueda de la identidad, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y bueno, pues respecto a Fernando, en la película de Fernando, pues has dejado muy claro lo de Christie, pero a mí me ha llamado la atención, bueno, sobre todo lo que es el metacine, la metaficción, pero no solo ya porque hay una película dentro de la película, sino que además se habla de una película, que es la película que se ha rodado, que además eres tú, lo que hay también un poco de autoficción, ¿no? El personaje además se llama Alonso, y luego ese lenguaje que es muy actual, ¿no? Ese lenguaje del metacine con un lenguaje clásico, del cine clásico, donde hay muchas referencias del cine clásico. A mí me recuerda a Hitchcock, por ejemplo, La soga de Hitchcock, sí, para mí está ahí, sí. Por poner un ejemplo también concreto y no irme por las ramas, ¿no? Me ha recordado 10 negritos de Agatha Christie, me ha recordado incluso, a lo mejor lo cojo por los pelos esta cita, pero vamos, esta referencia, perdón, pero hasta incluso La huella, también en algún momento, aunque sean solo dos personajes, por lo claustrofóbico, ¿no? Sí. Y para finalizar, bueno, ya eso sí lo habéis comentado, pero un protagonista más de la película, vamos, y esencial es la universidad, que eso entronca también con ese cine de terror que no conocemos, de cine clásico, desde La mansión, desde La casa, es decir, películas donde los personajes no pueden escapar, ¿no? También tenemos El ángel exterminador de Buñuel, por ejemplo. Es decir, que hay también una parte que es de homenaje también al cine de terror clásico, ¿no? Sí, sí. Y en fin, no me enrollo más, pero bueno, simplemente que muchas felicidades a todos por el ciclo y por las películas que habéis exhibido. Gracias. Sí, muchas gracias.
Sí, yo coincido con lo que ha dicho Jesús. Sí, sí. Tienes que subir aquí arriba, José Luis, la próxima vez. Y bueno, si queréis ya, para ir cerrando un poco la mesa, vamos a hablar del porvenir, de vuestros futuros proyectos, inquietudes o si estáis ya embarcados en ellos. Pues eso, ponernos al día. No, yo lo que he comentado antes del recorrido que le quiero dar a Atrevimiento y al mismo tiempo pues aprovechar el empujón o la inercia o las sinergias que pueda provocar el tener una película terminada bajo el brazo y a las puertas donde puedas tocar para decir, oye, que tengo una película terminada, para al mismo tiempo decir, y también tengo una película empezada. Y sí, pues vamos a ir pues con la experiencia adquirida, que no ha sido poca, de este proyecto, pues para iniciar la segunda, intentar no cometer los mismos errores, serán otros, pero no serán los mismos errores de la primera, pues siempre el pato de la novata de la primera es complicado. Y sí, yo ya tengo un guión prácticamente perfilado, incluso con plazos y todo, para de aquí a 1 año y medio más o menos, pues junto con la promoción de Atrevimiento, pues intentar buscar todos los apoyos necesarios, en todos los sentidos, no solo el económico, para poder, pues de aquí eso, a 1 año y medio más o menos, rodar la siguiente. Bueno, nosotros cuando empezamos a hacer lo que queda, creo que uno de los objetivos, uno de los miedos, de los temores era si al final seguiríamos siendo amigos. Y bueno, estamos sentados aquí los dos, o sea que eso se ha superado. Y además vamos a hacer un corto próximamente juntos también, en unos meses. Ese es el proyecto más cercano, yo creo. Seguimos escribiendo, seguimos haciendo cosillas, pero lo próximo es un cortito para también no desengrasarnos del todo, ¿no? Y poder seguir haciendo algo hasta que llegue el siguiente largo, que seguro que llegará. Sí, es eso. Primero un corto y luego ya lo que surja. Pues si queréis hacer alguna pregunta más o si queréis añadir alguna cosa más, Fernando, Jesús y Lucas. No, yo por... Yo sí quería hacer una Sí. preguntita. A raíz de lo que ha comentado antes Fernando de el estigma, ¿no?, que tiene el cine independiente a la hora de luego llevarlo para la difusión y demás, los actores nos encontramos también con otro estigma a la hora de entrar en un casting, en una obra, que es actores de teatro versus actores de cine. Pues quería saber vuestra opinión como directores de cine, qué opináis de esa estigmatización de los actores de teatro y si vosotros aplicáis algún criterio en ese sentido, en plan de, o realmente probáis al actor por su técnica y no por la experiencia que tiene o por la formación que tiene. Claro, mira, yo de los actores de mi película, todos han hecho teatro. Hay algunos que están más especializados en cine, otros que están más especializados en teatro. Hay alguno incluso que era su primera vez, que solo había hecho teatro, ¿vale? Entonces, el problema es que no es lo mismo actuar en teatro que actuar en pantalla, porque es diferente. O sea, en teatro tienes que proyectar la voz, tienes que gesticular mucho más, tienes que soltar mucho más textos, no se puede repetir, mientras que en cine pues tienes que jugar con el plano corto cuando toca, tienes a veces que arquear una ceja, tienes que repetir 20 veces, tienes que rodar salteado, es otra cosa, ¿no? Tienes que controlar tu posición, tu récord, no sé qué, o sea, es una cosa. Entonces, si no estás acostumbrado a eso, de hecho, uno de los actores que era su primera vez estaba un poco perdido porque las indicaciones técnicas le sobrepasaban, ¿no? De decir, ahora vamos a rodar un pick-up, no sé qué, ¿qué coño es eso? ¿Qué es un pick-up, no? Pero bueno, más allá de la anécdota, al final es interpretar y al principio, pues como todo, la primera vez te puedes... yo no tengo prejuicio, ¿vale? Yo no tengo prejuicio en ese sentido. A mí me vale el actor. Hay actores que es que si tú quieres interpretar y hacer cine, si tú quieres y sabes, yo no te voy a poner la cortapisa. Otra cosa es que no seas capaz de hacerlo. Que no suele ser el caso. No suele ser el caso. Sí que conozco algún caso.
pero no tiene por qué. O sea, yo conozco muchísimos casos, la mayoría, que hacen cine o televisión o lo que sea, y hacen teatro también, y cuando están encima de un escenario lo hacen de una manera, y cuando están rodando que les graba una cámara lo hacen pues, de otra manera, como se adaptan a lo que tiene que ser. Algunos son cantantes incluso también, o sea, imagínate, o sea, vamos, que no, y yo solo entiendo, y lo único que pido es que el personaje, que se metan en el personaje, que nos entendamos, y no he tenido ningún problema en ese sentido, no lo he tenido. Es verdad que cuando he tenido que elegir a alguno a través de videobooks o a través de... me valen los trabajos, porque verlos solo en una obra de teatro no me vale. Sí que me ha valido para confirmar. Es decir, yo he visto algún videobook de algún actor o alguna actriz y, claro, son 3, 4 minutos, ¿no? Entonces he ido a verle a una obra de teatro y he dicho, sí. ¿Vale? Era el complemento que me faltaba. Con lo que he visto y lo que he visto sobre las tablas, entonces sí. Pero si veo solo sobre las tablas, me queda la duda. Eso sí que es verdad. Desde mi experiencia te he contestado. ¿Yo también? Sí, Vale. es que es complicado. No, yo creo que... No demasiado sin el casting. Así Sí. nosotros ahí no tendríamos complejos. Yo sí que creo que un miedo que sí que... Porque sí que vimos también tropecientos videobooks. Tropecientas escenas de Águila Roja. Así es mucho mejor tener el videobook una propia escena que cachitos muy cortos de una intervención breve y una serie de televisión donde no se ve que hay detrás un trabajo de personaje. Ahí sí que una escena propia, al menos para nosotros, nos gustaba más que una mezcla de pequeñas intervenciones. Y sí que lo que sí que normalmente intentamos en el casting es sí que asegurar al menos aproximadamente un cuarto de hora para cada actor, porque así todos somos humanos y sí que siempre hace falta tiempo y hacer no solamente aquí se mata, una toma, se graba, pum, sino probar la maleabilidad, la flexibilidad de cada uno. Esto sí que, y el casting lo hicimos y sí que nos parece más que necesario, porque se puede ver un poco cómo podrá hacerte bien, durante el rodaje y captar un poco más cómo es como persona. Así, también ver qué método utiliza, hablar también un poco, no es solo, venga, le damos la separata, hace la separata y se va, sino también un par de minutos, 5 minutos para hablar un poco. Pero claro, siempre también escuchamos que en otros castings se hace de otra manera. Ahí ya... No, darlo todo tan compacto en 5 minutos es muy difícil. Así, yo creo que si es en lo audiovisual en general, si es una captura eso de una obra de teatro, es muy difícil porque normalmente son planos generales y entonces va afuera. No se transmite bien de lo que uno es capaz. Sí, es que, como dice Lucas, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vimos todo lo que nos llegó en persona. Es decir, cualquiera que nos envió el currículum lo vimos. Sí, sí vino. O sea, hay actores que no vinieron. Tampoco, o sea, ellos contactaban, nos mandaban pues el videobook, vale, pues todo ¿no? El currículum. Bien, recuerdo un chico que vino que no tenía absolutamente nada que ver con la interpretación. No sabemos muy bien por qué vino, pero bueno, nosotros le dimos nuestros 15 minutos y si nos hubiera gustado, pues les habríamos... O sea, le habríamos dado el segundo casting, ¿no? Porque llegamos a hacer hasta tres castings en algunos de los personajes, ¿no? Porque primero sí que los vimos por separado a todos. Esos los 15 minutos que dice Lucas. A los que nos gustaban, ¿no? Aquellos que nos gustaban más, hicimos un segundo casting y en ese pues ya íbamos intentando juntarlos por parejas para ver sobre todo pues cómo funcionaban entre ellos y luego aún hicimos un último casting ya para afinar del todo lo que buscábamos y lo que queríamos, pero sí que nos daba un poco igual, ¿no? Que fuese actor de teatro. Yo creo que hoy en día pues todos los actores de alguna manera sois todoterrenos, como dice Fernando, y que es más difícil a lo mejor entrar en una peli o entrar en una, ¿no? Porque el presupuesto igual puede ser más complejo, pero sí que pues al final es eso, que te sirva para el personaje y que lo sepas sacar adelante. Y ya está. Yo
casting. Sí que hice castings en mis primeros cortos y últimamente ya no hago. A veces son necesarios, muchas veces son necesarios, pero intento evitarlos cuando puedo. Y esta vez pues voy contactando personalmente con los actores que me gustan. Yo estoy siempre mirando cortos, mirando videobooks, mirando, no sé. Entonces tengo una lista de actores y actrices pendientes con los que me gustaría trabajar. Algunos los conozco ya hace tiempo, entonces cuando voy yendo ya casi con nombre y apellidos, ¿no? Entonces voy contactando, oye, mira tú, ¿qué tal? Ah, pues sí, me gustaría, o pues no puedo, no quiero, o tal, ¿qué tal? Me pasa a veces, ¿no? Y luego es complicado a veces valorar a una persona, igual que por un casting, pues por un videobook de 3 minutos. También es difícil. Pero, ¿por qué eso? Porque a veces ponen en los videobooks pues, lo que tienen, escenas muy cortas o montadas de una manera que casi a videoclip, que no puedes valorar realmente lo que no son escenas largas, o a veces son ensayos que han grabado y no hay una dirección detrás, hay una improvisación. Pero muchas veces con eso vale, ¿sabes? Con eso vale. Yo a veces una improvisación que parece que tal, a mí hay veces que me llega, otras veces no me llega. Pero a veces me llega. Y cuando alguien ha hecho algo que ya me llegue y me convence, a lo mejor imagínate que en el videobook tiene 4 escenas, ¿vale? Y 2 me llegan y las otras 2 no me dicen mucho. Pero esas 2 que me llegan, con eso ya en principio me vale. Luego tengo que confirmarlo. Pero en principio ya tengo interés por ese actor o por esa actriz. ¿Por qué? ¿Y por qué las otras 2 no? Porque las otras 2, a saber el guión que tenía, a saber la dirección que tenía, a saber si era improvisación, a saber, no se lo tengo en cuenta. Pero si ha llegado a mostrar o a valer algo de lo que yo busco, es eso y no me suelo equivocar. Entonces, como a lo mejor es solo intuición, inspiración mía, pero como me funciona, pues un poco me voy guiando así. Pues alguna cuestión más que añadir. Bueno, yo tengo un par, pero es que son muy personales, entonces no tenéis por qué. No sé si habéis dicho cuánto equipo técnico, bueno, esta es la menos. ¿Cuánto equipo técnico, cuánto número de personas más o menos se llegó a juntar en las películas? Y más o menos, como cuánto os gastasteis. En rodaje fueron 15, 16, ¿no? 16. Igual a lo largo de la peli alguno más, 20, Sí. 20, 21, 22, más o menos. Contando, montado. Refuerzos para Claro, días donde contando había refuerzos que para iluminar para mucho. un día concreto, montador, el montador de sonido, el compositor. También. No. En esta peli no. Mira, Pero Fernando, sí. en la de Fernando sí. Pero sí, en torno entre 15 y 20. Igual, más o menos. Y el presupuesto no. Algo más de 50.000. Wow, Por ahí andamos. está lejos. Bueno, poco a poco. Bueno, pues agradeceros Fernando, Lucas, Jesús y a todas vosotras que hayáis venido a esta sesión de debate y de encuentro en torno al cine independiente y bueno, y sobre todo Jesús por haber organizado estas jornadas, que yo creo que es eso, algo insólito en Orihuela. Y que para lo muerta que está esta ciudad, pues ha significado, pues eso, un empuje vital bastante importante. Y ojalá que siga teniendo esto, pues, recorrido y que se sigan haciendo este tipo de iniciativas y que se siga haciendo cine en la comarca, ¿eh? Y que podamos compartirlo aquí en común. Las próximas que hagamos las traeremos. Pues sí, muchísimas Dicho- gracias dicho queda. Sí. a todos, a ti también, por supuesto, Sí. a Fernando, al público. Somos zombies, pero seguiremos Andando. andando. Un fuerte aplauso.